Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bueno, bienvenidos a la mesa. Yo los saludo después de muchos años que no hacía este programa que lanzamos hace, creo que 8 años ya. Vuelvo a conducirlo con mucho placer. Y el invitado con el que debuto mi segundo ciclo es un amigo de la casa, Pablo Correa, actual aún vicepresidente de Banco Estado, economista, hombre que también ha estado en el mundo privado, que tiene una visión de la economía política y de la política económica, pero vamos a hablar un poco de temas no tan coyunturales, sino que un poco más filosóficos, se puede decir. Bienvenido, Pablo, y gracias por participar. No, muchas gracias a ti, Iván. Un privilegio inaugurar el nuevo ciclo contigo. Mira, Pablo, tú tienes una posición que no es tan común, que participaste en un gobierno cuando eras más joven, después fuiste al mundo privado, y ahora volviste a un rol que es técnico, pero bueno, es un poco político, y eres además economista y trabajaste temas de asuntos públicos, entonces como que puedes ver dónde se juntan. Y mi primera pregunta era un poco, como país, como Chile, sacando la ideología y la política, estamos enfrentando un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo político-económico que arranca simbólicamente ya con la llegada de esta nueva generación al poder, con otras prioridades, y también tenemos un mundo donde la geopolítica está como volver al pasado, ¿no? Vuelve la Guerra Fría en otra dimensión. ¿Va a ser más difícil hacer políticas públicas responsables, entre comillas, o no? Sí, efectivamente, como dices tú, al gobierno entrante, ¿cierto? Le va a tocar lidiar, y yo creo que eso, ¿cierto? Ya no es una sorpresa, con una situación macroeconómica muy, por decirlo así, a la cual no estábamos muy acostumbrados, ¿ya? Con problemas antiguos, por un lado macroeconómico, problemas que parecían que en Chile lo habíamos dejado atrás, problemas de deuda pública alta, de inflación alta, de tasas de interés más altas, de salarios reales que caen, etcétera. Cosas que uno cuando pensaba en Chile desde el punto de vista macroeconómico decía, mira, hay ciertas cosas como escritas en piedra. Chile no tiene problemas fiscales, tiene tasas de interés estables y bajas, no tiene problemas inflacionarios, etcétera. Y surgen de nuevo estos problemas macroeconómicos como que suenan un poco añejos, o que para muchos, ¿cierto? Inclusive para la generación entrante al gobierno, nunca le han tocado enfrentarlo. Y se junta eso, como dices tú, con un ciclo político de expectativas nuevas, y de ojalá de hacer cosas también en el mundo económico distintas, ¿ya? Con una relación entre el mundo público y privado distinta, con un rol del Estado probablemente más presente, con una regulación que le va a exigir al mundo privado hacerse cargo o incluir dentro de sus decisiones ámbitos de que en el pasado no metían dentro de su esfera. Entonces, la conjunción de ambas cosas probablemente van a marcar, creo yo, la agenda tanto de, como dices tú, de la política económica como de la economía política. Y en ese sentido, por ejemplo, Mario Marcel tiene, y todos lo sabemos, un desafío que va a ser técnico por una parte, pero también va a ser político, porque lo más probable es que desde el punto de vista meramente económico, meramente comunicacional, a lo que le pega a la gente al día a día, a todos, lo que vamos a ver en los próximos meses no van a ser buenas noticias, van a ser malas noticias, y no tienen nada que ver con ninguna política que se esté tomando en este minuto aún. Son cosas, como por decirlo así, un poco heredadas del ciclo pasado. Oye, y la última de la coyuntura que tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Una de las críticas, a mi modo de ver, no 100% justificadas, pero entendibles, es que los 30 años del tan, entre comillas, denostado modelo, la tecnocracia económica primó sobre lo político, ¿no? Y que más allá que los grandes números macros que muestran en Chile, que a mucha gente no le llegó ese, entre comillas, gran éxito, boom chileno, no le llegó a su vida diaria. No, yo disputo eso, pero es un argumento que está en la mesa y que es una de las razones por las cuales estamos viendo un nuevo ciclo político. Y ahora viene un ciclo en que, bueno, la política va a tener primacia,
¿no? ¿Cómo se cuadra ese círculo? Porque Marcel es una persona técnica, aunque es no socialista, y él lo ha dicho ahora, que él no viene a frenar reformas, sino que a hacerlas posibles. ¿Cómo se cuadra ese círculo? Yo creo que, lamentablemente, ¿verdad? La técnica o los problemas más de esa tecnocracia, ¿cierto? Se van a volver a ser necesarios cuando todos empezamos a sentir, como te decía, de repente ciertos dolores o ciertos problemas que habíamos olvidado. Entonces, por ejemplo, cuando cumplamos, porque va a ser así, ¿verdad? Independiente, como te digo, de lo que tratemos de enmendar en el corto plazo, cuando cumplamos 2 años de inflación alta, que le pega a los bolsillos de todos, con salarios reales cayendo, cuando todo el mundo se dé cuenta de que el tema de la inflación en realidad no era algo que era el cuco, como algunos han dicho, sino de que era algo que nos afectaba realmente, ¿ya? La técnica volverá, ¿ya? Esa es mi expectativa, ¿ya? Porque durante esos 30 años, efectivamente todos nos acostumbramos a que ciertas cosas no fueran un problema, ¿ya? Y es bastante más fácil hacerte cargo de los problemas que sí existen una vez que tú por lo menos no tienes que lidiar con ese otro tipo de cuestiones como es una inflación persistente o cierto, tasas de interés altas o un mercado laboral debilitado, etc. Y la tecnocracia chilena sabe cómo resolver esas cosas y resolverlas bien. Mi diagnóstico es que la política chilena no supo cómo resolver los últimos 30 años las cosas que estaban incorrectas. Y yo creo que la única forma, como dices tú, de resolver esa brecha que se ha generado en las percepciones es cuando tengamos ese golpe de realidad, que desde a poco yo creo que todos lo hemos ido sintiendo y lamentablemente en los meses venideros lo vamos a seguir sintiendo, ¿verdad? Parte de eso, como te digo, es propio de un ajuste macroeconómico que era sensato y razonable tener. Este viernes vamos a conocer, por ejemplo, las cifras finales oficiales de crecimiento del 2021, que nos van a confirmar algo que todos sospechamos, que el año 2021 fue el año en que Chile más se expandió desde más o menos los años 60. Y después de eso, ¿qué es lo que viene? Viene un ajuste. ¿Cómo vamos a vivir en el mundo político, ¿cierto? O ciudadano, ese ajuste, que probablemente desde junio en adelante todas las cifras de crecimiento sean negativas, simplemente por cómo las medimos, porque las medimos en forma interanual. Pero ¿cuál va a ser la noticia? La noticia va a ser de que de junio en adelante la economía cae. Como macroeconomista yo te digo, eso es un ajuste sano, necesario, porque estábamos sobrecalentados y eso era malo. Pero desde el punto político, eso te va a forzar a volver a poner a la economía dentro de tu atención. Y eso pasa por volver a poner a la técnica. Creo que ese es el camino sensato. Si no lo haces así, y yo creo que tú tienes mucha experiencia de cómo se resuelve o cómo se ha resuelto esto al otro lado de la cordillera, cuando tú tienes problemas macroeconómicos y olvidas la técnica, bueno, entras en un ciclo muy distinto. Pero yo creo de que acá todavía está muy fresca la memoria, por decirlo así, de que la técnica es capaz de generar ciertos cimientos para que después la política pueda efectivamente arreglar los temas que todos queremos arreglar. Muy bien. Vamos ahora a los temas más entretenidos, el futuro, la banca. Primero, tú trabajaste en banca privada, Santander, y ahora estuviste en el equipo de liderazgo por 4 años del Banco Estado, por un periodo que no solo tuvo desafíos políticos, que todos sabemos, desafíos económicos, lo que significó el estallido de la pandemia, pero fue un desafío que es estructural, que la revolución tecnológica llegó con una fuerza de tsunami, algo que ya se venía viniendo en la banca a la industria, y a Chile en particular. ¿Cómo está preparado el Banco Estado para este nuevo ciclo? Sí, mira, yo te diría de que probablemente la lección de política económica con que yo me quedo después de estos 4 años en el banco, también tiene un dejo político, si tú quieres, y extrapolable
tanto al sector privado como al sector público. En Chile estábamos como acostumbrados, o existe cierta percepción de que lo público, que es lo masivo, que es lo que accede la gran mayoría de la población, por lo general no es bueno, es de mala calidad, ¿ya? Que los servicios públicos o son lentos, o son poco innovadores, etcétera, y existe como una brecha de que lo privado funciona mejor, pero es exclusivo, y lo público, que es masivo, pero funciona mal. Banco Estado en estos años, la lección con que yo me quedo, y esto es un proceso, como dices tú, que se profundizó los últimos 4 años, pero viene de la creación en el año 2006 de la cuenta RUT, y después de Caja Vecina, y de un montón de otras innovaciones. ¿Cuál es su aporte, tal vez, a este modelo que queremos construir? Que es capaz de entregarle a el 83% más o menos de la población, ¿ya? En forma prácticamente gratuita, servicios, por lo menos transaccionales, financieros, que son tanto o más buenos que los que entrega la banca privada. Por lo tanto, cuando tú tienes una buena organización pública, como es Banco Estado, no teníamos que ir a Australia, Nueva Zelanda, Canadá a buscar ejemplos. Hay ejemplos acá, cerca. Y Banco Estado es uno de ellos donde tú te das cuenta, y lo vimos durante la crisis, la pandemia, etcétera, de que el Estado podría eventualmente, ¿cierto?, llegar a todos y llegar bien. Y te pongo un solo ejemplo. Nosotros en mayo del año 2020, cuando estábamos con un 97% de la población en cuarentena, empezamos a entregar todos los créditos FOGAPE en forma digital, porque obviamente la gente no podía ir al banco y había que implementar la política pública FOGAPE. Y yo me reí un poco para mis adentros de ver a un banco privado de la plaza hace un mes atrás, mandando como gran innovación en su publicidad, que estaban entregando un primer crédito de consumo digital, 2 años después de lo que el banco había hecho en forma masiva para la micro y pequeña empresa a través de medios digitales. Entonces, yo te diría, lo primero es que esa dicotomía de que lo público es masivo pero es malo, Banco Estado es un buen ejemplo de que no tiene por qué ser así. Y segundo, efectivamente, yo creo que para la banca privada viene un desafío de innovación y de digitalización que no sé si todos los actores todavía han asumido con la fuerza que podrían asumir, y que creo de que es la forma de generar un mercado financiero, no solamente bancario, sino financiero, que sea no solamente más moderno, sino que sea percibido por todos como más transparente y más competitivo. ¿Te parece que la revolución fintech, que en algunos países, porque el sistema bancario era tan malo o tan rígido, creó un espacio y se están tomando el mercado? No, el ejemplo de Argentina es uno de ellos. Yo siempre cuento la historia que leí hace mucho tiempo, que la razón que las notebooks o las PC de casa, o las laptops, como se dice, portátiles, primero nacieron en Japón, es que en Japón los japoneses no tienen las casas grandes que tienen los americanos, y no tenían espacio para poner estos gigantes que eran las primeras versiones, las primeras generaciones de las computadoras caseras, las PCs que le llamaban, ¿no? Y eso fue, bueno, un poco con la banca pasa lo mismo. En Chile ha tenido, desde la crisis del 82, la banca fue muy estable, muy rígida, pero una de las críticas que se le hacían es que era tan rígida que la verdad que no había tanta competencia como en teoría se había, no, como en teoría decían que había. Y ahora vemos que el mercado se está moviendo. El ejemplo Scotiabank en el último año y medio muestra que es posible crecer orgánicamente con innovación y tecnología, y vemos la penetración de fintech en diferentes segmentos del sector financiero, que de a poco le quitan un pedacito del negocio a la banca tradicional. Banco Estado tuvo disputas, polémicas con algunos de estos operadores por temas de seguridad. Pero hablando no solo del caso de Banco Estado, pero en general, ¿cómo está ese escenario y cómo está ese espacio en Chile de la banca? A ver, yo creo de que lo más relevante desde el punto de vista bancario, ¿cierto?, que tiene que ver con crédito, es subirnos rápidamente al Open Banking. Negar el Open Banking hoy día es como haber negado la digitalización hace 10 años o 20 años atrás, ¿ya?
Y eso es al final del día una situación de que es buena para los bancos y para los consumidores y para otros actores, porque hoy día tú efectivamente tienes un mercado crediticio de que es muy segmentado. Hay sectores, ¿cierto?, de la población que no bancarizados, de que acceden a tasas de interés que son realmente usureras, y tienes un mercado bancario que en realidad se mueve en forma bastante cómoda y que compite entre ellos. Cuando tengamos un open banking bien montado, es una ganancia para los bancos desde el punto de vista de cualquier modelo de gestión de riesgo, pero al mismo tiempo va a permitir que haya una movilidad y una competencia efectiva, ¿ya? Cuando tú efectivamente vas a poder decir, sabes de que estos son mis datos, y yo quiero que estén disponibles para todo el mundo, y que una plataforma, una fintech X, pueda entrar y ver todas mis transacciones bancarias, no bancarias, etcétera, hacerme un scoring, y después esa misma fintech ir, por ejemplo, a todos los proveedores de crédito, y después decirme, oye, Pablo, mira, si tú quieres pedir un crédito consumo de 3 millones de pesos, te lo ordeno y haz clic en cuál. Eso es competencia de verdad. Y yo creo que para allá vamos, ¿ya? Y la banca no puede negarse a eso, sino que más bien tiene que ver a ver cómo integro y qué ganancias me genera eso, por ejemplo, como te decía anteriormente, en lo que es la gestión de riesgo. Y este debe ser un escenario donde mejora un poco para todos, y efectivamente se van a producir roces, redistribuciones, que no me parece que sea para nada negativo, ¿ya? Porque hay situaciones hoy día, ¿cierto?, de que son bastante poco justificables a nivel de precios, de tasas de interés, etcétera, y que lo que denotan es básicamente una falta de competencia efectiva. Oye, vamos al mundo cripto. Es otro, hay países como Estados Unidos que la semana pasada se metió directamente, ¿no? El presidente Biden no, ordenó a diferentes, al Departamento del Tesoro, etcétera, pensar en un dólar digital. Chile debería empezar a entrar al mundo cripto como política de Estado. El Banco Central está metiéndose de a poco, o es algo que deberíamos dejarlo a los privados, que el mercado lo resuelva. Hay un montón de cosas que la gente no entiende. Uno puede entender el concepto de las criptomonedas y blockchain, pero en el día a día se complica. Hay muchas cosas que son tecnológicamente inentendibles para la gran mayoría de la gente, pero tratando de explicarlo en simple, ¿debería el Estado, como política de Estado en Chile, estar metiéndose en el tema de las criptomonedas? ¿Y qué rol debería tener el Banco Estado, por ejemplo, en eso? A ver, yo separaría las cosas. Lo primero es, me acuerdo hace cerca de un año atrás, haber conversado cuando se generó esta mesa para el peso digital, o puede que haya sido menos tiempo. Nosotros le comentábamos al Banco Central, por ejemplo, de que el tema del efectivo, después de la pandemia, particularmente las transacciones presenciales hoy día que usan efectivo, hoy día son menos del 10% de las transacciones. O sea, hoy día ya estamos en una economía donde el medio de pago, en el caso de Banco Estado, nosotros tenemos aproximadamente 650 millones de transacciones al mes. Y de eso, menos del 10% son transacciones presenciales. Y ni siquiera todas esas presenciales ocupan efectivo, porque hay algunas que son a través de caja de vecina que ni siquiera son con efectivo. Entonces, hoy día tú ya tienes un sistema de pagos de bajo valor que es mayoritariamente digital. Y eso ya es un dato, ya es así. Ahora la pregunta es, ¿vamos a tener un peso cuyo respaldo esté vinculado, ¿cierto?, no solamente a la credibilidad del Banco Central, sino a un sistema tecnológico similar al que ocupan las criptomonedas? Ahí hay que ver, ¿cierto?, cuáles son los pros y los contras, sobre todo en temas de seguridad. Pero yo creo de que, independiente de cuál sea la decisión, pasar de tener un único agente, ¿cierto?, que te genere el respaldo a la moneda, tener un peso digital, a tener una serie de monedas, son cosas muy distintas, ¿ya? Y ahí efectivamente es donde, como tú dices, Iván, se genera esta distorsión, porque hoy día mi sensación es que las criptos no se están tomando como elementos transaccionales, sino como activos de inversión. La gente, más que transar,
los ocupa como, como quien compra una acción u otra cosa, como para hacerse, entre comillas, una pasada. Y no confundamos de que el dinero tiene sobre todo un uso transaccional. Está bien. Oye, se nos está acabando el tiempo porque esta nueva mesa es puntual. Quiero volver a una última pregunta, que volver un poco a la política. Una de las cosas que de este nuevo ciclo, este nuevo gobierno, es que el Estado tenga un rol más presente en la economía. Y una de esas herramientas que apuntan es, o que le han criticado, que el Banco Estado, las críticas que siempre le ha hecho la izquierda o la gente más progresista, es que el Banco Estado al final ofrece lo mismo que hacen los privados y que entonces ¿para qué tenerlo? Entonces la opción ahora es tener este Banco de Desarrollo. Yo esta mañana, hoy está grabando los lunes, yo entrevisté en la radio el programa del Mostrador en la Clave, tuvimos con Oscar Landarreche, que él lo veía como una tontera política de perder tiempo cuando entre el Banco Estado y la Corfo hay suficientes herramientas en sus propios estatutos para hacer un montón de las cosas que este gobierno quiere hacer a través del Estado en vez de crear un banco del desarrollo. Tú que conoces ya bien por dentro, ¿es tan así o hay cosas que lo limita al Banco Estado, cosas que podría hacer para promover, no sé, subsidiar crédito, dar cierto tipo de tasas de interés a precio reducido, etcétera? Hay cosas que podría estar haciendo el Banco Estado sin poner en peligro su propia estabilidad y su rentabilidad como institución independiente, pero que podría ser más como ser un instrumento de desarrollo. Mira, lo primero es que yo creo que efectivamente existe una percepción equivocada, tal vez falta información y es un problema nuestro de haber relevado, porque lo que hace el banco en realidad va mucho más allá de lo que hace la banca privada. Por ejemplo, nosotros debiésemos terminar en los próximos meses un programa que partió el año pasado, que es para que Banco Estado esté presencialmente en todas las comunas de Chile. Con eso va a ser la única institución pública que va a estar presente en las 346 comunas de Chile. Con lo cual tú le vas a dar cobertura transaccional a toda la población. Eso es un elemento de que la banca privada no hace, que es lo que hace, está reduciendo su presencia física. Y eso Banco Estado lo hace. Cuando vino el tema del FOGAPE, cerca del 70% de los créditos los entregó Banco Estado. En regiones, por ejemplo, Banco Estado fue, pero por lejos, nuevamente el que entregó la mayor cantidad de créditos. Cuando nos vamos a la microempresa, más del 90% de los créditos nuevamente los entregó Banco Estado. ¿Ya? Banco Estado hoy día es el único que, por ejemplo, entrega instrumentos de ahorro a más de 15 millones de chilenos, que los protege de inflación, cosa que la banca privada tampoco hace. Y así sucesivamente uno pudiera nombrar un montón de cosas que son propias del giro bancario, ¿ya? Tanto desde el punto de vista crediticio como transaccional, que Banco Estado hace, que va mucho más allá de lo que hace la banca privada, y eso te demuestra un poco lo que conversábamos al principio, que el Estado es capaz de hacer y hacer de buena forma cosas que sean mucho más agresivas en poder entregar servicios de calidad a toda la población. Cuando hablamos de banca de segundo piso, tú tienes la Corfo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionabas tú, la Corfo, y podría tener, ¿cierto?, un rol más activo como una banca de segundo piso. Y cuando tú quieres entregar subsidios, ¿ya? Lo mejor es que, ¿cierto?, esos subsidios se entreguen en forma competitiva. Y creo que un buen ejemplo de cómo esto se hizo fue el FOGAPE. ¿Ya? FOGAPE al final lo que te dio a la banca en general, le dio una garantía muy grande, que es una forma de subsidiar, ¿cierto?, una garantía por parte del Estado a cambio de que entregaran créditos a una tasa de interés que era de 50 puntos base sobre la TPM. ¿Ya? Y eso te permitió entregar cerca de 25.000 millones de crédito equivalente que en un periodo de crisis no se hubiera podido realizar. Y para eso no necesitaste crear una nueva institución, necesitaste crear una herramienta y ocupar las instituciones que existían. Ese ejemplo te demuestra de que hoy día, cuando tú quieres implementar ciertas políticas públicas, existen las instituciones y las herramientas. Corfo, Banco Estado, incluso, como te digo, subsidios que tú puedas entregar y que sea el usuario el que elija quién se lo provee. Y en ese sentido yo creo que gran parte de las políticas e ideas que tiene el actual gobierno se pueden efectivamente realizar con las instituciones y las herramientas que hoy día ya existen, en vez de estar creando nuevas estructuras.
Bueno, perfecto, nos pasamos un par de minutos, pero bueno, valió la pena. Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado. Después conversaremos de tu futuro, pero muchas gracias por ser parte de la mesa. Seguiremos conversando y este ha sido, bueno, la mesa nunca paró de ser un programa, pero yo estuve ausente por un par de años y ahora volví. Así que gracias a la audiencia y se viene un futuro mejor, espero. Gracias, Pablo. Que esté muy bien.